Bien, lo prometido es deuda. Estamos con Jenny Fernández, presentadora de 10. Así que bueno, antes de hacerle las respectivas preguntas, a ver qué tanto sabe de deportes, vamos a conversar un poco con ella sobre sus inicios en el periodismo deportivo en Honduras. Más de 20 años de carrera ya, Jenny. Sí, hola Roberto, gracias por la invitación. Debo decir y confesar que estoy nerviosa, porque es que Roberto, digamos, le hace unas preguntas a uno que lo pone a temblar. No, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y sí, ya días, 20 años, ¿no? Me parece que fue ayer, pero es que el tiempo pasa rápido. Pero bueno, tampoco es que se crean que es que soy tan viejita. No. Es que comencé muy chica. Entonces, digamos, sí, 2 décadas de carrera deportiva. Todo inició como un hobby. Ese hobby se convirtió en pasión y ahora para mí un estilo de vida. Más que trabajo, es un estilo de vida. ¿Jenny siempre quiso ser periodista deportiva o tenía la mirada en otra profesión? Creo que siempre tuve la pasión por el deporte, eso está claro. Pensaba, porque en mi familia no hay antecedentes de que alguien haya trabajado en televisión. Me gustaba ver televisión, pero programas deportivos y todo lo que tuviera que ver con el deporte. Esa fue como siempre como lo que yo seguía. En algún momento, porque estudié administración de empresas, soy licenciada en administración de empresas y también en ciencias de la comunicación, pero mi carrera principal fue administración de empresas, dije, me encantan los números, me encanta la parte administrativa, pero la televisión fue como despertando ese gusanito en mí. Es como una adrenalina que te va jalando y te va gustando y decís, me gusta esto, pero creo que también me podría gustar eso otro. Entonces, no fue como de inicio, hey, voy a ser presentadora en televisión. No, pero sí dije, me gustaría. ¿Será que puedo? ¿Será que tengo el talento? Y bueno, parece que sí lo tenía. Esa primera experiencia frente a una cámara, ¿cuándo fue? Fue en Puerto Cortés, sí, en un partido Olimpia, Platense, recuerdo. El señor Américo Navarrete en ese momento grababa, porque fue de los pioneros en la televisión hondureña en grabar ambientes y cosas así. Hacía reportajes para su programa. Él me vio, comenzó a grabar, yo estaba pequeña, tenía 15 años, así que estaba pequeña todavía, tenía 15 años y nada, él dijo que mi papá comenzó a hablar con él, porque mi papá era seguidor de él, era como fan de él y empezó a hablar con él y le dice, oh, tiene una hija bien bonita, le dice, tiene buen perfil para televisión, yo lo estaba viendo en la cámara. Y le dice, no, pero ella no, o sea, en mi familia no hay nadie que hace televisión. Y le dice, no quisiera ella incursionar en televisión. Pues no sé, Carolina, porque mi papá me dice Carolina. Eso es una revelación. Otra curiosidad. Otra curiosidad. Mi papá me dice Carolina, no me dice Jenny, me dice Carolina. Carolina me dice, ¿quisieras trabajar en televisión? Pero yo no puedo, papi. Le dije, nunca lo he hecho. Dice, no, pero vente, haz un casting en San Pedro y vemos qué tal te va. Solo es presentar unas notitas. Dice, yo dije, bueno, me pareció interesante. Soy una mujer de retos. Desde pequeña siempre es como, alguien me decía, no, pero es que no podés. Bueno, te voy a demostrar que sí puedo hacerlo, aunque no. O sea que fue más en una iniciativa de su papá. Sí, más fue una iniciativa de él y me dice, sí, hazlo, porque fue como siempre, él me daba autorización para hacer cosas, ¿o no? Entonces siempre fui como muy sobreprotectora. Mis papás siempre estuvieron ahí, a esta altura todavía lo siguen estando. Sí, ¿verdad? Ya y ese primer tema, Jenny, recuerda, ¿qué fue lo que compartió con la audiencia? Los primeros temas ahí. Justo mi primer tema fue hablando de Olimpia. Mi enfoque fue con el público, con la gente. Porque Olimpia, se recuerdan los clásicos en aquel entonces, lástima que se ha cambiado muchísimo, el Nacional era una locura. Mi papá venía de San Pedro Sula a ver un clásico por el ambiente. Y yo recuerdo que el primer clásico que vino fue en San Pedro Sula, fue en Tegucigalpa, viendo un Olimpia Motagua, sin ser, porque mi papá es maratón. Ajá, ok, de los verdes. Mi papá es maratón a morir y de sufrimiento y de los que ha sufrido y llorado. Pero creo que él me despertó esa pasión por el fútbol y me demostró que usted puede ser seguidor de un equipo, pero puede ser apasionado por el fútbol nacional. Y ahí creo que ese fue mi primer tema, el equipo que mueve masas. ¿Y cambió la carrera de administración? Ya con el tiempo terminó mi carrera, porque la terminé en 2 años y medio, era una adicta al estudio. No, adicta al estudio, me gustó siempre mucho eso. Terminó rápido mi carrera
y después se da la oportunidad de ir a Sulavisión, que es era un canal de sistema de cable en San Pedro, y ahí creo que ella tomó esto como una profesión. Entonces necesitaba una equivalencia, una carrera equivalente a lo que estaba haciendo, y por eso sacó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Jenny, originaria de San Pedro Sula. Sí, pero la gente no me cree que soy sanpedrana, porque dicen que no tengo el perfil de sanpedrana, pero es que tengo una mezcla interesante. Mi mamá es capitalina, mi papá es de Santa Bárbara, pero yo nací en San Pedro Sula. Entonces... ¿Y cómo fue esa infancia, Jenny? ¿Qué recuerdos tiene con su familia? Bueno, por cierto, ¿cuántos hermanos? Somos una familia grande, sí, somos 7 hermanos, 4 varones, los 2 mayores son varones, 3 mujeres, y los 2 pequeños son... Jenny está en... Yo soy la más pequeña de las mujeres. Como dirían, la sacaleche. La niña consentida. La consentida. Sí, fue muy buena. Yo sí algo tengo claro de mis padres y que le agradezco muchísimo que ellos me enseñaron. Fueron principios, fueron valores, el temor a Dios, el amor hacia los demás y el respeto inmenso por la familia. Para mí no hay nada más importante que la familia. Por sobre cualquier cosa está la familia. Tu familia va a ser tu sangre toda la vida. Es decir, que no hubo una infancia, Jenny, así como muy golpeada. Fue una vida, pues, digamos, tranquila, ¿no? En términos generales. Sí, gracias a Dios. Bueno, mi mamá siempre trabajó, mi papá no es que nos dieron lujos, pero sí lo necesario como para poder estudiar, para tener lo necesario. Recuerdo que desde que yo estoy en la escuela, mi papá me llevaba y me traía. En el colegio fue igual, estudié en un colegio de mujeres. En la universidad igual, no manejaba, sino que él me iba a dejar y me iba a traer. Es decir, que en esa época no hubo novios. No, eso no existía en mi casa. Eso era como la muerte para mí, que le dijera, tengo un novio, hasta que me gradué. Bueno, ya en la universidad, ahí sí tuve. Ahí sí había un poquito de permiso. Sí, pero tampoco es como que estaba muy convencido. Había marcación estricta. Sí, pero ya tenía 21 años y decía mi mamá, ya, déjala. Pero sí, hasta entonces. La verdad que fui como... Me protegieron mucho. ¿A quién admiraba Jenny, tanto nacional como internacional? Creo que cuando crecí en el medio, crecí viendo a una de las que es mi amiga ahora, Kenia Torres, y que ha sido toda la vida. Una de las pioneras del periodismo deportivo, mujeres, ¿no? Sí, justo creo que Kenia tenía 1 año, 2 años, puede ser, en televisión cuando yo comencé, entonces somos como muy contemporáneas, ¿no? Inició todo deportes, creo. Ajá, pero antes estaba en Diario Tiempo, como redactora de Diario Tiempo, de ahí pasa a televisión, a Todo Deportes. Entonces yo leía las crónicas de ella o las notas de ella y luego la miraba en televisión. Entonces fuimos como contemporáneos y decía, lo hace bien, me gusta, con la autoridad que habla, con la propiedad. Y quizás eso la fui admirando y ahora pues tenemos el gusto de compartir. Y ahora terminan como compañeras. Sí. De set. Compartimos pantalla y le digo, es como el fútbol y la vida nos vuelve a reencontrar, pero en una pantalla, ¿no? Digamos con experiencia, con mayor recorrido. Y fue ella. Después internacionalmente, por ejemplo, admiraba mucho a las presentadoras de ESPN. Carolina Guillén, que es una de las mujeres con gran trayectoria. Todavía es una gran referente. Sí, es una gran referente y formadora, porque tuve la posibilidad de conocer a Carolina y yo decía, bueno, es mi ídola. Tuve la oportunidad de conocerla cuando llego a ESPN y te das cuenta que es una mujer impresionante, que te puede enseñar, que te puede acuerpar, que no hay egoísmo. Eso, cuando sales, te das cuenta, Roberto, que entre las mujeres... cuando estás en un nivel y que lo has entendido o has entendido muchas cosas, querés que la otra también triunfe, porque entre más mujeres exitosas es mejor. Y nosotros creo que también fue algo que siempre quisimos con Kenia. Yo cuando miraba a una chica o miraba a una mujer, por ejemplo, que la tuve en Sulavisión, yo decía, y los compañeros decían, pero ¿por qué es mujer su favorito, tu protegida? No, es porque yo sé lo que cuesta llegar aquí. A mí me costó un mundo, o sea, insultos, comentarios negativos. Muy poca gente me daba el beneficio de la duda. ¿Cómo evaluaría la inclusión de la mujer, obviamente, en la parte periodística deportiva? A mí me parece muy positiva porque se le está dando oportunidad. Creo que la mujer ha demostrado que no solo es figura, que no solo es cuerpo, que no solo es cara. Claro que tenés que tener, digamos, algo de eso,
para televisión, pero en otros medios o en otras plataformas no lo necesitas. Si sos buena escribiendo, si sos buena comentando o en radio, también tenés esa apertura. Me parece que ha sido muy productiva. Hoy veo a muchas chicas, de verdad que me siento como feliz, me siento parte de, y si tengo la oportunidad de ayudar, de enseñar, de acuerpar, de darle la mano a alguien, lo voy a hacer, porque cuando yo estaba o inicié, estaba sola en San Pedro, no tenía quien me dijera, hey, mira, esto es así, o andate por acá. Me encontraba con compañeros, colegas, y decían, ¿y esta qué viene a hacer? ¿Y esta burra qué viene a hacer acá? Claro, en aquel momento ni a tomarse fotos porque no existía lo de la selfie, pero sí, te encontrás con muchas barreras que ahora mismo no hay. Y te lo digo, la mayor barrera que tiene una mujer ahora mismo es uno mismo. Es decir, que para Jenny en todo este tiempo la parte más complicada, digamos, ha sido precisamente eso, ¿no? Ir incursionando y quitando viejos esquemas de la audiencia, ¿no? Que solo el hombre es que va a presentar, pero ahora la mujer ha ido agarrando ese espacio que se merece, ¿no? Para poder analizar o que te cataloguen como un analista o alguien que sabe y que tiene, digamos, un concepto claro de lo que está hablando, tenés que tener credibilidad. Y me parece que es lo más difícil para una mujer. Porque un hombre es fácil. Es hombre, habla bien, utiliza los términos y ya, tiene credibilidad. Pero una mujer no. O sea, tenés que pasar muchísimas barreras y muchas cosas para decir, no, sí sabe. Yo creo que después de 12 años de carrera logré tener un poco de credibilidad, pero ¿cuánto me costó? ¿Cómo se da ese vínculo? Porque para nosotros como hondureños realmente nos orgullece totalmente que una hondureña pueda estar dentro del staff de una de las cadenas más grandes a nivel mundial. Pero ¿cómo se dio ese vínculo y cómo ha sido la experiencia? Yo imagino que ha sido maravillosa conocer gente que está en la élite, digamos, en los análisis de todas las competencias a nivel mundial. Eso es, como lo explicaba en algún momento, nadar con tiburones. Es así. Es una compañía extraordinaria. ¿Cómo se da? Hacen un casting aquí en Honduras. Antes había una persona que estaba de corresponsal, pero era más para radio, para las plataformas digitales de ESPN. ESPN monta un proyecto en Centroamérica y dice, queremos un corresponsal, talento en pantalla, para cada país. Vienen a Honduras, hacen un casting de 10 personas, 7 creo que eran de Tegucigalpa, 3 de San Pedro, y me dicen, me recomiendan, obviamente a través de 10, ellos dicen, mira, tenés perfil de televisión y tenés una trayectoria, porque ellos te piden tu currículo, tu experiencia. Yo ya tenía la cobertura mundialista de Brasil, tenía los Juegos Olímpicos, entonces ya tenía como las cartas, digamos, básicas para poder aspirar a un casting. Lo hago el casting, no es como que me dicen, va a ser de este tema, no. El productor viene, no tengo tiempo, en media hora vamos en vivo con Jorge Ramos y su banda. Tengo el equipo acá, me dice, lo vamos a hacer desde el Parque Central en San Pedro Sula a las 2 de la tarde con el clima. Me voy con blazer porque voy para una entrevista, voy para un casting y ya, me voy lista. Pero no sabía que iba a estar en vivo. No, según yo, voy a hacer algo grabado, me equivoco, volvemos a repetir y está bien, no pasó nada, un casting. Y me dijo, recuerdo bien, el productor general del proyecto. Jorge, así me dijo, Jorge no es partidario de tener a mujeres en el programa. Machista de entrada. Ajá, pero yo lo entendí como que él quería ponerme una presión. Sí. Porque al final Jorge no es así, nada que ver. Entonces me dijo, Jorge no le gustan las mujeres en el programa. Consideran que las mujeres no están capacitadas para sentarse en su mesa a analizar. Es el programa número 1 en Latinoamérica y en Estados Unidos es el programa más visto de habla hispana a nivel de deportes. Y en ESPN es el top. Yo dije, ok, respiro. Eso obviamente tú con Lego de bien. Sí, yo dije, bueno, ¿a quién le vienen a decir? Ahí el reto fue mayor y como me gustan los retos. Y me dice, bueno, vas a hablar de la selección nacional, vas a hablar del proceso actual, él te va a preguntar, háblanos de la selección, las posibilidades, los futbolistas, te va a preguntar genéricamente. Pero te voy a dar un consejo. Antes de que él te muerda, mordelo vos. Y yo le dije, ok, sí, porque él te va a atacar. Entonces, no prepares un contraataque, prepara un ataque. Tenés 10 minutos.
me instalo, me pongo al aire y empezamos a hablar. Entonces, de entrada le dije, bueno, Jorge, sé que usted es uruguayo y como uruguayo es escéptico a las cosas buenas que se pueden hacer en Centroamérica. Y usted siempre habla de las mañas de los centroamericanos, pero es que se le olvidan que los uruguayos tienen unas mañitas medio raras ahí en Sudamérica. Cuando yo digo eso, que lo saludo y digo eso, él se queda en shock, en vivo. Y dice, a mí me parece que la producción la ha afilado, dice. Pero está bien, me ha convencido, dice, me ha bajado los decibeles. Yo creo que no es el momento de ponernos a debatir. Y empezamos a hablar, la charla fue muy buena, que el siguiente día me dice el productor, Jorge te volvió a pedir. Quiere hablar un poco más, me estuvieron como 15 minutos. Supuestamente los enlaces en televisión, si es mucho, 5 minutos, yo estuve 15 minutos hablando. Me vuelve a atender el siguiente día, me dice, me tengo que ir, voy para Costa Rica, pero el puesto es tuyo, me dijo. Y yo quedé, ¿cómo así? Sí, me dice, de todos los castings que hicimos, a vos te tiramos al aire y fuiste la mejor mes. El puesto de corresponsalía es tuyo, vas a firmar un contrato y ya, así fue como comenzó. Jenny, y de esa experiencia, bueno, a partir de esa experiencia, ¿cuál ha sido la mejor cobertura con ellos, verdad? Porque obviamente cubren eventos a nivel mundial. ¿Cuál es la que más recuerda y la que se siente como me gustó? Yo creo que fue la última Copa Oro por lo que sucedió con pandemia. Era la primera cobertura de ESPN post pandemia, porque sí es una empresa muy seria, ellos no exponen a su talento, no enviaban a nadie, o sea, no, de viaje no existía eso. Ellos me dicen, vas a hacer esta cobertura, la única centroamericana, que lleva ESPN a Estados Unidos un mes a cubrir todo el torneo. Yo le dije, ok, ¿voy a cubrir Honduras? No, cubrís todo el torneo. Entonces, el hecho de que ellos me valoraran, que ellos quizás me dieran esa oportunidad y bueno, todo el trato, ¿no? Que ha sido impresionante. Trabajar a esos niveles, te das cuenta que no es casualidad. Tenés que tener un conocimiento no solo de tu selección, de tu país, tenés que tener un conocimiento amplio, estar preparado para lo que te manden, porque recuerdo que me tocó seguir a Qatar finalmente en semifinales ante Estados Unidos y yo tenía que saber todo sobre Qatar. ¿Cuál es el sueño de Jenny a nivel de coberturas? ¿Con qué de pronto sueña? Decir, con esto me quiero, por decirlo así, graduar, ¿no? En este evento. No sé, yo no sé si hay un límite, porque decía después de una cobertura del mundo, ya, creo que eso es lo máximo. Para un periodista deportivo, Juegos Olímpicos, clásicos y Copas del Mundo, porque para un país como Honduras que le den una acreditación, para que la gente sepa, en una Copa del Mundo, aunque Honduras clasifique, tiene derecho a 4 acreditaciones. Una es para el canal que tiene los derechos de transmisión, la otra es una o dos para los 2 medios más importantes y una tercera te la tenés que rifar. Entonces tener una acreditación en una Copa del Mundo en países como el nuestro y en los Juegos Olímpicos, que en los Juegos Olímpicos solo dan 2 acreditaciones por la poca cantidad de atletas que Honduras lleva, estar acreditado eso ya es un logro. Yo dije, después del Mundial de Brasil, de los Juegos Olímpicos de Río, de coberturas internacionales con ESPN, yo creo que ya eso es todo. Pero no, siempre como te vas exigiendo, te vas como poniendo metas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no estar en Qatar y hacer una cobertura aunque tu selección no esté ahí? ¿Por qué no? ¿Se ve Jenny ahí, en Qatar? Vamos a ver qué sucede. Nunca se sabe, como dice el maestro. Como dice el maestro, que en paz descanse, a quien le tenía mucho cariño y afecto. Nunca se sabe, pero es uno de los proyectos. Pueden haber sorpresas este año. Jenny, ¿y cuál es el máximo temor o miedo en la vida? Para mí, a esta altura, mis padres, el que ellos no puedan estar, el que no puedan compartir, ese sí es como, digamos, un temor. Cada vez que tengo, porque no viven en el país, cada vez que tengo la oportunidad, me voy con ellos. Tengo esa mamitis todavía, me voy con ellos y trato de aprovechar el tiempo porque no sabes qué puede pasar. Ya hemos pasado una pandemia, gracias a Dios. A mis papás nunca les dio COVID. Los blindamos tanto de que, bueno, ellos han estado bien. Entonces quizás ese sería mi temor, no poder contar con ellos y no poder disfrutar de todo lo bueno que me pasa, porque creo que soy una bendecida y tengo esa gracia de Dios conmigo, que siempre me pasan cosas buenas y poderlo compartir con lo que más quiero,
¿Qué sueños tiene Jenny? No sé, de pronto hijos más adelante, ir pensando un poco en bajarle un poco la intensidad en cuanto a las coberturas. ¿Cómo ve Jenny esa parte, ese escenario? Estoy soltera pero no disponible. No, digo, en las redes sociales se ve una gran cantidad de comentarios ahí, entonces más de alguno tiene la esperanza. No, por ahora estoy enfocada en este proyecto nuevo que acabo de tomar con 10 a nivel de producción. A corto plazo al menos enfocada en eso, pero sí deseo casarme, sí deseo tener hijos, sí deseo tener una familia, con 2 está bien, con 2 está bien. ¿Qué tan importante es el Dios en su vida y si se puede saber qué religión le gusta más o cuál es la que se inclina? Es fundamental. Para mí, o sea, sin Dios no soy nada. Es como, soy lo que soy gracias a Él y gracias a mis padres. Muchos pensarían, pero no es tan creyente porque no pasa subiendo posts cristianos, pero no es lo que subís, no es lo que publicás, es lo que tenés en tu corazón. Es como vos lo vivís y como al final puedes predicar más con el ejemplo que con un post en las redes sociales. Si sos una persona recta, leal, con principios, demuestra más lo buena persona o buen ejemplo o buena cristiana que otra que pasa publicando cosas que no coinciden con sus acciones. Entonces soy más de eso, más de hechos que de palabras. Y sí, para mí, te lo digo, estos últimos años yo he visto la mano de Él de una manera que no me lo imaginaba. Cada vez que pienso, porque soy muy organizada y muy perfeccionista, cada vez que pienso que lo tengo todo planificado, Él viene y dice, no, ¿sabes qué? Esto no va así. Y lo cambia. Y le agradezco porque me ha sacado de lugares donde no tenía que haber estado, donde estaba estancada, y ahora entiendo el por qué. En ese momento uno como dice, no entendés por qué, pero ya, con el tiempo decís, sus planes y sus tiempos son perfectos.